efecto, pues tenemos la última sesión de esta segunda jornada de Historia de la Iglesia. Y hace unos años voy a presentar a don Rafael Ruiz, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense. Nos conocimos hace unos años en la Biblioteca Nacional, un viernes allí. Nos conectó don José Antonio Millán, el hijo de Millán Poyes, profesor de la Facultad de Filología, y desde entonces fuimos manteniendo una serie de conversaciones hasta que un día me pasó el libro que iba a publicar, que es un resumen de su tesis doctoral y que lleva varias ediciones, en ediciones cátedra me parece que es. Y entonces me di cuenta de la cantidad de veces que me citaba en el libro. Y le dije, bueno, un momento, ¿no? Entonces, efectivamente, a lo largo de las conversaciones que habíamos tenido, le había ido grabando y entonces tuvo la amabilidad de pasarme unos folios donde venían mis declaraciones y ya, pues, por tanto, lo que viene en el libro, pues está aprobado, o sea que todo es correcto. Pero bien, entonces, desde entonces somos muy amigos y compartimos muchos temas de historia y de sociología, y puestos a pensar en esta jornada sobre la confianza en la Iglesia, pues viene muy bien que nos haga una persona de la categoría de Rafael, nos haga un análisis de cuál es el estudio sociológico de cómo se fue secularizando España en el siglo XX, es decir, cómo se fue perdiendo la confianza en la Iglesia a lo largo del siglo XX por parte de muchas generaciones de hombres y mujeres que eran de familias anteriormente cristianas. Tiene la palabra Rafael. Me va a permitir que me dirija a ustedes desde el atril y quiero comenzar como es obvio, agradeciendo a todos ustedes su presencia, agradeciendo de modo particular a mi querido José Carlos, que como bien señalaba, tenemos una relación de conversaciones y de reflexiones conjuntas que se prolonga tiempo atrás y que de cierto modo también están detrás de parte de mis investigaciones, a la Universidad de Navarra, que hoy nos acoge en este magnífico centro que tuve ya la oportunidad de asistir hace, creo recordar, hace 3 o 4 años en un acto organizado por la Universidad de Navarra. He estado viendo el plantel de la programación, las diferentes ponencias a las que desafortunadamente no he podido asistir por las obligaciones docentes, las obligaciones académicas en la Universidad Complutense, y creo que desde lo que he estado hablando con José Carlos, lo que he podido ver en la programación, y como les decía, he estado viendo el plantel de la programación y he estado también conversando con José Carlos el contenido de las jornadas, y creo que las diferentes ponencias que me han precedido en el uso de la palabra, efectivamente permiten tener esa visión multidimensional y multidisciplinar sobre el tema tan esencial que hoy nos reúne, la historia de la Iglesia desde la perspectiva de la confianza. En esta ocasión me toca a mí cerrar la programación y me toca cerrar con un tema que aborda el núcleo quizá de la cuestión que estamos estudiando, que estamos reflexionando en estos días, la secularización. Y antes de comenzar con mi intervención propiamente, quiero señalar la dificultad de hablar de la secularización. Efectivamente, yo creo que es algo propio cuando uno va investigando, ¿no? Y va adentrándose en las diferentes complejidades de lo que es un tema de investigación. Todos podemos decir que lo que hacemos, lo que trabajamos es difícil, es complejo de abordar. Sin embargo, el tema de la secularización creo, con toda modestia, que es un tema particularmente complejo, porque es la dificultad, es la complejidad de hablar de aquello que nos define, La secularización, como veremos, es una dimensión de la modernidad. Todos, todas somos hijos de esta modernidad y, por tanto, podemos decir que la secularización está en nuestra manera, en nuestro software, de interpretar el mundo que nos rodea. Dice un sociólogo muy importante, Pierre Bourdieu, que siempre es más fácil criticar y analizar las creencias ajenas que las creencias propias. O si me permiten utilizar una metáfora evangélica, esto es de nuevo lo mismo de la mota de paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Podemos decir que la secularización es, en cierto modo, la viga en nuestro ojo, o incluso más, son las lentes con las que miramos la realidad.
Sí, bueno. De tal manera que para abordar esta complejidad del tema que les quiero plantear hoy, les propongo que podamos hacerlo en 3 momentos distintos. En primer lugar, vamos a hablar de la secularización del concepto y de la complejidad intrínseca al mismo. En segundo lugar, haremos una pequeña contextualización en la que veremos esa secularización en la España del siglo XX, que es el núcleo de la petición que me hizo en su día José Carlos para la ponencia de hoy. Y en tercer lugar, me gustaría terminar con una reflexión quizá de carácter más personal, al hilo de una lectura de Niklas Luhmann, un gran sociólogo, sobre la confianza, y leer la secularización desde esa clave, la confianza que conecta con todas las jornadas, con todas las ponencias que han ido pasando a lo largo de estos 2 días. En primer lugar, ¿qué es la secularización? Siempre creo que es relevante ir a los orígenes del término. Secularización es mucho más amplia, la raíz del debate sociológico que hoy les voy a presentar. Según Giacomo Marramao, este filósofo italiano, nos dice que secularización proviene del argot eclesial, del propio cristianismo, que toma esa distinción tan típica en el Nuevo Testamento entre el cronos y el kairos, el tiempo cotidiano y el tiempo de la manifestación de Dios. Cronos, en latín seculum, siglo, que hace referencia a esa unidad temporal, 100 años, pero también a las cosas del siglo, a las cosas del mundo, de una u otra manera. Por eso tenemos que primero hacer una pequeña advertencia sobre esa raíz más dilatada en el tiempo, de ahí que el proceso de secularización canónica se entienda como tal, ¿no? con este término, la secularización. Esto por un lado, las raíces del término. Por otro lado, tenemos el inicio de la sociología, una disciplina relativamente joven que remonta su historia al siglo XIX y a inicios del siglo XX. Tenemos como los padres de la Constitución de los Estados Unidos de América y unos padres de la sociología, que son básicamente Karl Marx, Max Weber y Emile Durkheim. Y lo que podemos ver es que en la obra de estos primeros padres de la sociología se aborda una temática que va a ser nodal al desarrollo de la disciplina. En muchos de estos escritores de la primera oleada de la sociología tenemos una preocupación muy acentuada sobre las implicaciones de lo que es la modernización, que en ese momento era ese mundo de industrias, de fábricas, ese mundo que empezaba a acelerarse, pensamos en el Londres de Charles Dickens, etc., ¿no? Y prestan una particular atención, sobre todo Max Weber y Emile Durkheim, a las consecuencias que este proceso de modernización, que ellos están viendo en su primer esplendor, tiene sobre el ámbito religioso, Así tenemos, por ejemplo, obras célebres como Las formas elementales de la vida religiosa, de Emile Durkheim, o La ética protestante y el espíritu del capitalismo, de Max Weber, 2 obras célebres en la historia de la sociología. De tal modo que podemos decir que desde el origen mismo de la sociología está ese interés por entender cuál es el efecto de la modernización en el ámbito religioso, en el campo religioso. Un hito fundamental en el debate de la secularización fue los años 60, la década de los 60, en la que ya este estudio aparece con el término secularización, que se toma prestado del argot, como decíamos, eclesiástico. Desde la década de los 60 hay toda una serie de sociólogos que retoman este tema, que está en el planteamiento de los clásicos, pero lo hacen de una manera muy particular. Tenemos que pensar que en los años 60 es un momento de profundas transformaciones a nivel económico, a nivel sexual, a nivel moral, a todos los niveles. Y ellos comienzan a percibir que esas implicaciones de la modernización en la religión es la desaparición de las religiones, el declive de lo religioso. En los años 60 la modernidad se presentaba como un proyecto triunfante, un proyecto colosal que se expandiría a todos los rincones de nuestro mundo y dejaría sin sentido las creencias religiosas. Nos decía Thomas Luhmann, bueno, no desaparecerán, pero se invisibilizarán las religiones. La tesis de la invisibilización de la religión, de un famoso libro de aquel momento que se llama La religión invisible. Este ha sido posiblemente el momento más álgido del debate sobre la secularización que, ojo, y esto es muy interesante, es un debate que excede los muros de la academia y que se ve en las publicaciones populares del momento, como la revista Time, como el ABC en España, como diferentes publicaciones que llegan a un público más amplio. Desde esta década de los 60 podemos hablar de 2 trayectorias distintas. Por un lado, la trayectoria de la sociología. Esta idea de que la secularización es una modernidad triunfante que termina con el fin de las religiones está ampliamente superada
dentro de las ciencias sociales y, en concreto, la sociología. Desde los años 80, 90 se ha revisado profundamente esta idea y a día de hoy entendemos que la secularización es un proceso complejo, ambiguo, múltiple y plural. Pero hay otra trayectoria en paralelo desde los años 60, que es lo que entiende la población, lo que entiende la sociedad por el concepto secularización. Y, en cierto modo, si preguntamos en la calle a aquellos que tengan a lo mejor un poco más de conocimiento sobre la realidad social, sobre qué significa secularizarse, las personas, la gente responderá inmediatamente con la desaparición de las religiones o con ideas que remiten a la desaparición de las religiones. Por tanto, el debate sociológico ha avanzado, pero en cierto modo, y lo vemos en los medios, en la prensa, hay un cierto mito social, un cierto mito colectivo que triunfa en los 60 y que sigue en nuestras sociedades, que cuanto más modernos seamos, menos religiosos nos convertiremos. Podemos decir que esa teoría de la secularización fuerte de los años 60 ha sido superada como debate sociológico, pero ha triunfado como mito social, porque en cierto modo también entronca con parte de los propios mitos y de las propias narrativas de la modernidad. Pasamos a este segundo momento que les proponía al inicio de mi presentación, que es entender cómo funciona esta idea de la secularización en un caso concreto, en un contexto concreto, que es la España del siglo XX. Simplemente a modo de ilustración de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando pensamos en cómo ha cambiado España, pues vamos a los trenes, a cómo ha cambiado la vida, los móviles, etcétera, pero posiblemente la secularización, el cambio religioso en España, sea una de las principales dinámicas de transformación de nuestra sociedad. De hecho, según el informe del centro estadounidense Pew Research, España es, junto con Noruega y con Bélgica, los 3 países de secularización más rápida, reciente y acelerada. Estamos ante un caso particularmente drástico de secularización que se concentra sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Para presentarles con más detenimiento qué es eso de la secularización en España, me van a permitir que me remita a un esquema clásico, que es el esquema de las 3 oleadas de secularización, que van antes del siglo XX y que llegan hasta la actualidad, pero nos permiten entender esa visión diacrónica, esa visión panorámica del proceso. Es un esquema simplificador, pero en cierto modo nos va a permitir tener esa radiografía del proceso de secularización en España. Nos dice el profesor Pérez Agote, que luego yo he seguido también este esquema en el libro que citaba, que tenía la amabilidad José Carlos de citar, La secularización en España, que habría una primera oleada de secularización. Esta primera oleada arranca en el país, en España, en paralelo a los primeros procesos de modernización, las consecuencias de la Ilustración, el liberalismo político, la industrialización del país, las primeras migraciones a la ciudad, el auge de los movimientos proletarios, de los movimientos obreros, la llegada del comunismo, y saben ustedes bien que en España, más que el comunismo, sobre todo lo que marcó el siglo XIX y principios del siglo XX fue el anarquismo como gran movimiento proletario. Estamos en una cronología que nos ubica desde finales del siglo XVIII, esas consecuencias del pensamiento afrancesado, ilustrado, hasta la guerra civil, el año 1936. Es una secularización visible y es una secularización violenta. Posiblemente la mejor manera de ver o de detectar, analizar esta secularización son los fenómenos anticlericales y antirreligiosos que desde inicios del siglo XIX se expanden y se prodigan por todo el país. Y me va a permitir que añada una cuestión más. Es una secularización muy desigual. No afecta igual, por ejemplo, a los hombres que a las mujeres. Los hombres se secularizan más y más intensamente que las mujeres en España, en este momento, siglo XIX. Es una secularización que no afecta igual a las diferentes regiones de España. Es particularmente evidente en el Levante, en Madrid, en País Vasco, mucho menos evidente en el interior de la península, en Aragón, Castilla y León. Es una secularización que afecta también de manera distinta a los distintos sectores productivos, afecta más a las fábricas, al mundo industrial incipiente en estos momentos, que al campo, por ejemplo, ¿no? Al campo castellano. Una secularización que afecta mucho más a las élites ilustradas y letradas que al pueblo llano. En definitiva, es una secularización que en cierto modo divide España, ojo,
y no solo España, sino también Francia, Bélgica, son procesos que tenemos que empezar a salir del Spain is different y empezar a entender que se estaban viviendo en muchas de nuestras sociedades vecinas y que en cierto modo divide la sociedad entre una parte mucho más religiosa que la otra. Es la división de las dos Españas, también dos Españas a nivel religioso, que entre 1936 y 1939 llegan a las armas. Podemos ver en la Guerra Civil una culminación de esta primera oleada de secularización con el asesinato de 7.000 religiosos, religiosas, sacerdotes, obispos y, en cierto modo, el intento de imposición nacionalcatólica del régimen franquista como una respuesta al avance de esta primera oleada de la secularización que ya era evidente en ciertas regiones de nuestro país. Esta sería la primera oleada de secularización, diferencial, anticlerical y que culmina, en cierto modo, con ese paréntesis que supone el proceso de secularización. Y digo paréntesis, no tengo muy claro exactamente cuáles son las implicaciones, lo que supone el régimen franquista. Podemos volver a ello en las preguntas. Sobre todo me interesa el día de hoy explicar y detenernos más brevemente en la segunda oleada de secularización. Es interesante porque es una segunda oleada de secularización que irrumpe en el régimen franquista, en la época de la dictadura franquista y concretamente en los años 60. Para que nos hagamos la idea de la cronología de esta segunda oleada de secularización, iría desde los años 60, cuando irrumpe, hasta finales del siglo XX, que es el núcleo de la obra que citaba José Carlos y que escribí, La secularización en España, porque es particularmente importante para entender el punto en el que nos hallamos a día de hoy. Los años 60, de nuevo, una breve contextualización, años de profundos cambios, el éxodo rural, los planes de estabilización, la industrialización en España, el surgimiento de los polos industriales en el país, también una suerte de desideologización política del régimen franquista con el ascenso de los llamados gobiernos tecnócratas. Tenemos un contexto de profundo cambio social con la emergencia de la primera generación, una generación que ha sido clave en la historia de España, nos diría Julián Marías, una generación que no ha vivido la guerra, que no ha vivido esa primera oleada de secularización, que es la generación, nos dice Julián Marías, del 46. Ya saben que es entendido en un sentido amplio y si pensamos en todas las figuras que en estos años están muchos en los grupos de Acción Católica, corriendo delante de los grises y luego llegan al primer gobierno socialista, nacen en torno al año 42, 43, 45, en torno a estos años, ¿no? La generación del año 46 que tiene un marcado y un claro carácter rupturista con el pasado, en el que también entra la cuestión religiosa. Decíamos que la primera oleada de secularización era muy ruidosa, era violenta y era diferencial. Esta segunda oleada de secularización es lo opuesto. Es muy silenciosa y es masiva. Afecta igualmente al hijo del proletario que ya se había secularizado y había formado parte de la FAI, como al hijo del católico practicante que iba a misa todos los días antes de ir al trabajo. Es una secularización masiva. Podríamos detenernos, pero sí que me gusta siempre explicar esta segunda oleada de secularización con una imagen. Es, en cierto modo, el paso desde una sociedad en la que la religión era uno con la cotidianidad a otra sociedad en la que la cotidianidad, el día a día, la vida cotidiana, empieza a ser regida por otras lógicas y lo religioso, en cierto modo, se va alejando de las preocupaciones, de las inquietudes, de las preguntas cotidianas. La religión pierde su poder, en cierto modo, pierde su fuerza para modelar las lógicas diarias, cotidianas, no rige las lógicas del negocio, no rige las lógicas del ocio, no rige las lógicas de la vida sexual, afectiva, moral. Es un desacoplamiento, de una manera, podríamos decirlo así, entre lo que pasa en el día a día y la religión, que se ve crecientemente como algo externo, extrínseco, algo ajeno a todas mis preocupaciones. ¿Cuál es el resultado principal de esta segunda oleada de secularización? No es la emergencia del ateísmo explícito ni la emergencia del agnosticismo, es que España se convierte en un país cuyo tipo ideal, en sociología trabajamos con tipos ideales, con arquetipos para entender la realidad, es el católico no practicante. Que en cierto modo esa figura del católico no practicante, que como vemos en la diapositiva, es la que está en auge
en todo este último tercio del siglo XX, esta figura del católico no practicante encierra las lógicas más profundas de esta segunda oleada de secularización. ¿Qué define un católico no practicante? Alguien que se declara católico, pero alguien para el cual esta afirmación no tiene ningún sentido en su día a día, en su vida cotidiana. Puede acordarse de que es católico para casarse por la Iglesia, puede acordarse de que es católico en un momento de particular dificultad, para sacar un paso en Semana Santa, o para enterrarse o para bautizar a sus hijos. Pero el núcleo de su vida, donde se juega la vida, que es en el día a día, rige por lógicas indistinguibles de aquellas que dirigen las lógicas de las personas no religiosas. El día a día de esta persona católica no practicante y de la persona no religiosa no difiere en gran medida. De tal manera que parte de las dinámicas de este momento nos permiten ilustrar esta realidad. España es un país que pierde la práctica religiosa, sin hablar de cuestiones como la confesión y la práctica de otros sacramentos más diarios, podríamos decir, o más cotidianos, pero mantiene unas altísimas tasas de autoidentificación como católicos. La sociedad española sigue describiéndose como católica en casi un 90% de la población hasta finales del siglo XX, y de participación en lo que llamamos los momentos fuertes, ¿no? Los sacramentos fuertes, esos sacramentos que tienen una suerte de carácter de rito de paso, el matrimonio, el bautismo, la primera comunión y el entierro, ¿no? Como dicen coloquialmente unos amigos, los católicos de BBC, de bodas, bautizos y comuniones, ¿no? Un poco esa idea. Pero de cierto modo, hasta finales del siglo XX, las iglesias empiezan ya a vaciarse, los grupos juveniles empiezan a vaciarse, pero la gente sigue casándose por la Iglesia, sigue identificándose como católica, se sigue enterrando por la Iglesia católica. Esto ya nos pone con un pie en lo que estamos viviendo actualmente, que para mí es probablemente el momento de más intensidad del cambio religioso, que es la tercera oleada de secularización. La tercera oleada de secularización se inicia a inicios del siglo XXI, con el comienzo del cambio de milenio, y se prolonga hasta la actualidad. Estamos en este ciclo de cambio todavía. Y es un cambio intensísimo. Y de nuevo, quizá, si reflexionamos, es un cambio del que no somos del todo conscientes, lo que ha cambiado la sociedad española en estos últimos 20 años. En esta tercera oleada de secularización tendríamos la continuación de lógicas anteriores y la emergencia de nuevas dinámicas. La continuación de lógicas anteriores. Evidentemente, este católico no practicante, que se caracteriza porque su día a día no pasa por la religiosidad católica, en cierto modo no logra transmitir la religiosidad católica. Tenemos que decir que una de las principales consecuencias de la segunda oleada de secularización es que la secularización se convierte en un proceso generacional. Cada generación es menos religiosa que la anterior, porque las personas católicas no practicantes, que es el tipo ideal que define a la sociedad española hasta finales del siglo XX, no ponen énfasis en la transmisión de la cuestión religiosa. Por lo tanto, las posibilidades de que su hijo, su hija, sea ni católica ni practicante se elevan exponencialmente. De tal manera que tenemos que ver en esta tercera oleada de secularización que se abre a partir de inicios del siglo XXI una continuación de las dinámicas de la segunda oleada. Son los hijos de los católicos no practicantes. Pero también estamos en un contexto de profundos cambios, la globalización, la digitalización, los flujos mundiales, globales de migración, de tantas personas que huyen de escenarios que en nuestro mundo, en inicios del siglo XXI, que tendría que ser esa paz universal con la que soñaba Kant, pues está muy lejos de ser así, y que además en el caso de España coincide con un ciclo particularmente convulso a nivel político y con la cuestión religiosa, sobre todo en su versión moral, en el medio, que es la primera legislatura del gobierno Zapatero, en el que se reactiva una suerte de polarización religiosa. Y esto es interesante, porque el factor católico hasta finales del siglo XX era un elemento transversal ideológicamente en España. Y a partir de inicios del siglo XXI, los diferentes investigadores muestran que hay una dinámica de creciente polarización que hace que el voto católico se conservadurice. El inicio de este proceso, nos dice el sociólogo Eduardo Bericat, es la primera legislatura de Zapatero, los inicios y el desarrollo de la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, en el que se alcanza un momento de fuerte tensión social ante, primero, el avance en el matrimonio igualitario, ley de 2005, y el avance en la ley del aborto en el año 2007, que genera una contestación social importante en aquel momento, pero que ha sido asumida y asimilada socialmente con enorme rapidez. Tercera oleada de secularización, este es el contexto.
vemos dinámicas heredadas de la segunda oleada de secularización y vemos, en cierto modo, también un contexto nuevo, que es el que se abre a inicios del siglo XXI. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué dinámicas sociológicas nos permiten entender esta tercera oleada de secularización? Dos les voy a proponer, que en cierto modo, de nuevo, condensan parte de esas lógicas que nos ayudan a entender mejor qué es esto de la tercera oleada de secularización. Primera dinámica, lo que la socióloga Danielle Hervieux-Leger ya había estudiado para Francia con el nombre de la exculturación. Durante la segunda oleada de secularización se pierde la cotidianidad religiosa, pero se mantiene la cultura católica, de una u otra manera. A inicios del siglo XXI, esto es lo que está ahora mismo erosionándose. Los jóvenes no son ni practicantes ni son católicos, y diría, en un grado más, desconocen cada vez más intensamente cualquier cuestión vinculada al catolicismo. Cualquier cuestión vinculada al catolicismo. Un ejemplo evidente de esta esculturación, es decir, de la pérdida de fuerza del catolicismo para, en cierto modo, regir las lógicas culturales, es la pérdida de práctica en estos sacramentos fuertes. A inicios del año 2000, 3 de cada 4 matrimonios en España se hacían por la Iglesia. Esto es antes de ayer, prácticamente. 3 de cada 4 matrimonios se hacían por la Iglesia. A día de hoy, esta cifra no llega apenas al 20%. La inmensa mayoría de los matrimonios se hacen fuera del ámbito religioso. Por poner un ejemplo evidente de esta esculturación que vemos de manera creciente como un síntoma más de esa creciente pérdida de cultura religiosa. Y esto en cierto modo es solo la punta del iceberg de una esculturación mucho más mayor que, como les digo, no solo implica la pérdida de práctica en estos momentos fuertes, culturales, sino en cierto modo el desconocimiento absoluto del universo cultural y simbólico del catolicismo por gran parte de nuestros jóvenes. La segunda dinámica que nos ayuda a entender el carácter diferencial de esta tercera oleada de secularización es que acontece algo que no había sucedido durante la segunda oleada de secularización, que es el aumento de las personas no religiosas. Desde inicios del siglo XX hasta la actualidad ha habido un aumento rápido y constante del número de personas que se describen como no religiosas. ¿Alguien sabría decirme la cifra de españoles que se declaran no religiosos actualmente? ¿Alguien sabe la cifra? 20%. El 40% de los españoles se declaran no religiosos. ¿Y los jóvenes? 45. El 65 aproximadamente. El 65% de los jóvenes. Claro, estamos hablando de que 40% de los jóvenes de los españoles se declaran no religiosos, casi 70% de los jóvenes se declaran no religiosos. En ese sector que se declara religioso hay personas de otras religiones, hay católicos practicantes, menos practicantes, poco practicantes, nada practicantes y los que simplemente es una cuestión de identidad. Aquí vemos la estadística que nos permite ver cómo desde el año 2000 la cifra de personas que se declaran no religiosas en España ha pasado del 13% de la población al 40%, que es la cifra en la que estamos actualmente. Han pasado muchas cosas en España en estos 150 años que hemos recorrido con algo de síntesis, ¿no?, en este ejercicio sintético. Han pasado muchas cosas, pero quizá muchas de las cuestiones que se utilizan como narrativas explicativas no son suficientes. ¿A qué me remito con esto? Ante estas cifras, ante estas dinámicas, hay estudiosos académicos, reportajes que se lanzan a aventurar el fin de las creencias religiosas, el declive de toda fe, el declive de toda fe. Muchas veces me llaman para preguntarme interpretación sobre las estadísticas y me dicen, ¿por qué hay un 40% de personas no creyentes en España? Digo, no, hay un 40% de personas no católicas en España, que es una cosa muy distinta. Es una cosa muy distinta. Ciertamente, si vemos los reportajes, sigue esa idea, mayor modernidad, menos religiosidad. La religión está convirtiéndose en algo arcaico, del pasado, o algo de otros contextos cuya vulnerabilidad les hace necesario que recurran a los dioses para salir de su miseria, ¿no? Son dos de las explicaciones más habituales. Pero sin duda, esto no es así. Esto no es así. Primero, a nivel mundial, la religión crece porcentualmente. Estas son estadísticas del Pew Research Center, de nuevo, que nos señala que, paradójicamente, a pesar de nuestra percepción secularizada de que lo que triunfa es el fin de la religión,
Si tomamos una mirada global y tenemos en cuenta que los países secularizados tienen menores tasas de natalidad habitualmente, es fácil deducir que lo que está creciendo a nivel global son las religiones, y particularmente una, que es el Islam. Pero también el cristianismo, en cierto modo, crece cuantitativamente, lo que le hace mantenerse cualitativamente. En la proyección que les estoy mostrando en pantalla, que hace de nuevo este centro de gran reputación que es el Pew Research Center. Pero incluso si vamos al caso de España, la religión está muy lejos de desaparecer. Después de 150 años de secularización, más del 50% de los españoles sigue declarándose católico. Eso sin hablar de que en estos años han aumentado el número de otras creencias religiosas e incluso podríamos ser un poco más matizados con los datos para preguntarnos si realmente ese 40% de personas no religiosas son realmente no religiosas. Fíjense, según datos del Pew Research Center, de nuevo, el 30% de las personas que en España dicen no ser religiosa cree en algún tipo de fuerza espiritual, cree en algún tipo de primer principio. Un tercio de las personas no religiosas son, de una u otra manera, son religiosas o son espirituales, podríamos llamarlo, y podríamos debatir sobre el término. De nuevo, un 30% de las personas no religiosas en España señala que cree en un alma, más allá de un cuerpo físico. De nuevo, esto es una cuestión de creencia, de tipo religioso. Es algo que no es demostrable en el sentido de Popper, ¿no? De Popper. Un 16,8% de la población española se declara espiritual y no religiosa, lo que ha conllevado a la creciente popularidad de prácticas como el Reiki, el Tarot, el Yoga en sus diferentes versiones, el Mindfulness Coaching, que en ocasiones se entremezclan entre ellas. De tal manera que podemos, bueno, y esto sin hablar de pues, la vitalidad que siguen teniendo tantísimas festividades religiosas. El año pasado leía en el Rocío 1 millón de personas, en el Rocío, 1 millón de personas. Y otra cosa que también me llama la atención, en un diario de tirada nacional decían, solo la mitad de los españoles, atentos al titular, porque aquí se ve la secularización como viga en el ojo, solo la mitad de los españoles asistirá a un oficio religioso durante esta Semana Santa. Noticia del año pasado. Solo la mitad. La mitad de los españoles va a asistir a un oficio religioso durante la Semana Santa. Me siguen pareciendo datos bastante sorprendentes, reveladores, aquí también de cómo las propias formas religiosas pues, van adaptándose a lenguajes juveniles, un concierto de Hakuna, que supongo que conozcan muchos de ustedes. Bueno, hasta aquí la segunda oleada de secularización, la tercera oleada de secularización, hasta aquí el segundo momento de mi presentación. Nos queda un tercer momento en el que quiero que prestemos atención y reflexionemos juntos a todo lo que hemos visto durante esta segunda parte de mi intervención, a este gran contexto que es la secularización. Como decíamos, posiblemente gran parte de las explicaciones que habitualmente están detrás de lo que sucede para hablarnos de secularización no funcionan, no es una desaparición de las creencias religiosas. Estos son hechos puntuales que he ido sacando, pero la realidad está plagada de referencias religiosas. Ciertamente han pasado muchas cosas, y si vamos con mayor matización, podemos ir hablando de procesos que sí han acontecido en estos años en España y que no implican necesariamente el declive de las creencias. Por ejemplo, España se ha convertido en una sociedad crecientemente plural, y eso es indudable. Eso es indudable. La pluralización, tanto a nivel religioso como a nivel no religioso. Hay ateos que se declaran católicos, católicos que realmente son ateos, yogis, musulmanes, hay agnósticos, pero que ven con respeto a las religiones, ateos anticlericales. Es una sociedad crecientemente plural. Toda sociedad es plural y en estos 50 años podemos decir que en paralelo a este proceso de secularización, España se ha pluralizado, lo que en cierto modo también conlleva un reto para el catolicismo que ha sostenido el monopolio cultural y simbólico en este país durante los últimos 1500 años. ¿Qué más cosas han acontecido? La desinstitucionalización de la creencia religiosa. Creo que es más acertado hablar de desinstitucionalización de las creencias, como diría Olivier Roy, un gran sociólogo francés, que hablar de la desaparición de las creencias religiosas. La gente sigue creyendo, pero fuera de las instituciones tradicionales. La gente, incluso los católicos, sigue creyendo, pero fuera de la Iglesia, por llevarlo al terreno del catolicismo. Y además creen muchas cosas. Estos son dos ejemplos, entre muchos que podíamos estar hablando, de que efectivamente con rigor, con precisión y con matiz podemos intentar intuir tantísimas dinámicas que han acontecido en paralelo a estas tres oleadas de secularización.
Yo hoy les propongo que hagamos una lectura desde la confianza, que es el tema que nos ha reunido en esta jornada, en estos dos días. Es decir, comprender la secularización no tanto como un problema de fe, sino más bien como una cuestión de confianza en general y en la Iglesia Católica en particular. Y esta tercera parte de mi reflexión, yo creo que al final referenciar siempre es la buena educación en una presentación, se la debo a un libro que llegó providencialmente en mis manos en estas últimas semanas, que se llama Confianza, de un gran sociólogo estadounidense, de la Escuela de Chicago, que se llama Niklas Luhmann, uno de los grandes sociólogos. Libro interesantísimo, por cierto, de Luhmann, dedicado a la religión en la sociedad, que está publicado en español, entre otras, si no me equivoco. Pero no era ese el libro que me llegó a mis manos. El libro que me llegó a mis manos era Confianza, de Luhmann. Y lo que voy a hacer es intentar entender parte de las ideas de este libro, Confianza, de Niklas Luhmann, desde la secularización o con la secularización. En primer lugar, Luhmann nos señala que la modernidad, nuestras sociedades, son una suerte de excepción en la historia de la humanidad. En otros contextos culturales e históricos, la confianza, dice Luhmann, es algo que se da por garantizado. Es algo que se da por garantizado. Usted sale al mundo, al día, y piensa que hay un Dios bueno que en cierto modo rige los destinos de la humanidad, o los dioses mayas que en cierto modo proveen de la lluvia para que crezca el maíz. Hay una suerte de confianza natural en las diferentes sociedades humanas a lo largo de la historia. Luhmann dice que la modernidad es una excepción a esta larga historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque la modernidad problematiza la confianza. Podríamos describir la modernidad como un sistema social, filosófico de pensamiento que problematiza la idea misma de confianza. Y yo incluso iría un paso más de Luhmann para decir que la modernidad problematiza la confianza porque está fundada en la desconfianza por sistema. Desde los inicios mismos de la modernidad, el escepticismo se sitúa en el centro de la construcción social. Sin duda, este carácter escéptico y desconfiado de la modernidad nos ha dado avances evidentes en la ciencia, pero también quizá nos ha privado de una cierta conexión primigenia, de una cierta conexión con la naturaleza y con los demás que experimentan los individuos, los seres humanos de otras coordenadas históricas. Les voy a poner diferentes ejemplos de cómo la modernidad se funda en la desconfianza, tomados de mis lecturas de Jacques Maritain, de Hannah Arendt y de Bruno Latour, un sociólogo y antropólogo que, si no conocen, les recomiendo vivamente. Ejemplos de cómo la modernidad pone la desconfianza en el centro. La ciencia y filosofía moderna, nos dice Hannah Arendt, en La condición humana, es el tránsito desde el sistema escolástico-tomista, en el que el mundo se analizaba desde el previo reconocimiento de la maravilla del mundo, hacia un nuevo marco en el que la duda se convierte en el fundamento último y en el modo de aprehensión de la realidad. Y aquí el tipo ideal sería Descartes. Duda de tus sentidos. Pero no solo dudes de tus sentidos, duda incluso de que en tu cabeza pueda haber un ser demoníaco que te está impulsando a leer equivocadamente la realidad. La duda por sistema. La política, nos dice Bruno Latour, ¿quién es el fundador de la política moderna? Hobbes. Y de segundo de bachillerato de filosofía, ¿cuál es el principio básico del sistema filosófico-político de Hobbes? El hombre es el lobo para el hombre. La moral moderna. Aquí nuestro querido amigo José Antonio Millán, le debo esta lectura también a él, ¿no? ¿Quién es el fundador de la moral moderna, de esa moral autónoma? José Antonio Millán nos dice que es Jean-Jacques Rousseau, con esa moral del individuo es bueno por naturaleza, que es una inversión de la idea de pecado original, y lo que le pervierte es la sociedad, desconfianza hacia el proyecto social. Lutero, en cierto modo podemos discutir la modernidad o no de Lutero, pero implementa una vía de desconfianza hacia la institución, hacia la tradición. En definitiva, con estos ejemplos podemos decir que el acta de partida de la ciencia, de la moral autónoma, de la política, es decir, de los fundamentos de la modernidad, es la desconfianza. Y no podemos olvidar a este respecto que la secularización es una dimensión de la modernidad, como hemos dicho desde el inicio, por lo que, en cierto modo, en paralelo a esta primera oleada de secularización que analizábamos desde finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX en España, esta primera oleada se puede leer como el avance de la modernidad, o como nos diría Luhmann, como el avance de un sistema único en la historia humana que pone a la desconfianza en el centro de la construcción social. Primera lectura de la obra de Luhmann. Termino brevemente. En segundo lugar, Luhmann no solo nos dice que la confianza es un problema para la modernidad.
hace una reflexión particularmente interesante, que es que la confianza está ligado íntimamente a la familiaridad. Evidentemente, confío más en mi mujer, en un amigo, en las calles de mi ciudad porque las conozco, porque me son familiares. Y esto creo que nos permite una lectura sugerente para entender la segunda oleada de secularización. Cuando hablamos de que el catolicismo pierde sentido en el día a día, en cierto modo lo que estamos diciendo es que el catolicismo deja de ser familiar para la población española. Se pasa de familias en las que había varios miembros en el clero, en el mundo religioso, de las religiosas, en el que las parroquias era el centro de encuadramiento de la juventud, del ocio, a otra sociedad en las que probablemente los jóvenes no sepan ni cuál es su parroquia. Y creo que es importante el orden. En primer lugar, se pierde la familiaridad y, con el paso del tiempo, esta pérdida de familiaridad del elemento católico ha acabado deviniendo una crisis evidente de confianza. Hay una estadística que no daba en la parte anterior para reservármela para este momento, pero que nos ayuda a entender esto. La Iglesia Católica es la institución que más confianza ha perdido en los últimos 20 años entre los jóvenes. Y a día de hoy es la institución peor valorada por los jóvenes, según datos de la Fundación SM, que es la propia Iglesia Católica, son los marianistas, es la institución peor valorada entre los jóvenes a nivel de confianza. Los jóvenes confían más, nos dice Juan María González Anleo, que es el director de este informe, confían más en McDonald's que en la Iglesia Católica. Aquí estamos. Confían más en las multinacionales que en la Iglesia Católica. Y además esto puede generar una tormenta perfecta, porque cuando no hay familiaridad, impera la desconfianza, y cuando impera la desconfianza porque hay desconocimiento, lo que pueden propagarse son los estereotipos, las ideas simplificadoras de la complejidad del mosaico que define el catolicismo en España y que en cierto modo niega esa realidad plural que compone a la Iglesia Católica en España. Una tormenta perfecta que lleva de la pérdida de familiaridad a la desconfianza y desde ese desconocimiento, en cierto modo, al terreno fértil para que primen los estereotipos y las ideas preconcebidas sobre qué es la Iglesia Católica y qué es el catolicismo en nuestro país, que redunda de nuevo en la crisis de confianza. Y esto nos conduce, ya al final de mi presentación, a una última reflexión que tomo de nuevo de Niklas Luhmann. Hemos dicho que la modernidad problematiza la confianza, pero nos dice una cuestión, nos añade una cuestión muy interesante, Luhmann. No hay sociedad sin confianza. Las sociedades siempre funcionan desde la confianza. Es imposible vivir en cualquier proyecto social si no confiamos mínimamente en algo o en alguien. Y la modernidad aquí no es una excepción. Lo que nos conduce a preguntarnos no solo en quién se ha perdido la confianza, sino dónde está puesta la confianza del individuo moderno y secular. Es, en definitiva, volver a Max Weber, para comprender no solo la secularización como los procesos en los que las religiones desaparecen o languidecen y el mundo se desencanta, sino también para preguntarnos acerca de los muchos dioses que rigen los destinos del individuo contemporáneo. Esto es, sin duda, harto más complejo, porque, como indicábamos al inicio, siempre es más fácil criticar y detectar las creencias ajenas, las otras creencias, que mantener el mismo espíritu crítico con las propias, con aquellas que configuran nuestro modo de ser y estar en el mundo, con aquellas que conforman nuestra mirada, como es la secularización, que es, a la vez, un proceso y un mito del ser moderno. Muchas gracias. ¿Queréis alguna pregunta? Muchas gracias por su aportación y conferencia. Dos cosas quería analizar. Aquí está. Muchas gracias por su aportación. Dos cosas quería matizar. Por una parte, quizás hay factores de esta primera y segunda etapa que se podrían encontrar estudiando la secularización, no en una España general, sino en una España también regional, o quizás por... no tiene nada que ver la secularización en Andalucía, en Madrid capital, con Cataluña y Girona, por decirle algo, ¿vale? Quizás tampoco en la tercera etapa, pero la tercera etapa es más generalizada, ¿vale? En cambio la primera y la segunda. Y luego otro tema de aportación
Y eso, como soy demógrafa, le puedo decir que en las estadísticas, bueno, pues nada, quizás hay una aportación que sí que podría también tenerse en cuenta, esa diferencia entre ciudad, zona urbana y zona rural. Cuando la gente empezó a trasladarse a la zona urbana, especialmente en el siglo XX, fue hacia 1920. En 1920-30 hubo una gran emigración y luego ya la otra ya fue en el 60-70 aproximadamente. Entonces, la primera parte, sí que ustedes saben que mucha gente fue a las ciudades y en las ciudades no encontró esa aportación. Quizás se puede hacer un estudio de cuántas iglesias había y cuántos párrocos, porque aquí podríamos encontrar también un poco por qué ha empezado esa secularización, y más especialmente en los años 60 y 70, que realmente no hay parroquias. Bueno, ya está. Muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias por las matizaciones y de hecho siempre se agradece en este turno de preguntas y de intervenciones la matización que añade profundidad en lo que inevitablemente en 35 minutos uno no puede abordar. La cuestión regional, como todos sabemos, en España es una cuestión nodal para entender la estructura social de nuestro país y de hecho a día de hoy sigue habiendo diferencias profundas, ¿no? Solo por detenerme muy brevemente, las regiones más secularizadas posiblemente sean País Vasco, Cataluña y Madrid, y las regiones menos secularizadas, las del sur de España, muy brevemente hablando. Pero también nos permite una lectura diacrónica interesante, porque Andalucía solía ser una de las regiones más secularizadas de España a mediados del siglo XX y País Vasco una de las más religiosas. Aquí ha habido diferentes procesos de cambio, que sin duda, por ejemplo, en el caso de Andalucía, yo creo que el auge de la religiosidad popular ha ayudado en cierto modo a una suerte de contención de la secularización. Y en el caso del País Vasco, como señala una brillante tesis de Izaskun Sáez de la Fuente Aldama, el nacionalismo se pudo convertir a partir de los años 60-70 en una religión de sustitución, ¿no? Y de hecho gran parte de la mitología del nacionalismo vasco está basado sobre secularizaciones de nacionalismo, de ideas cristianas, ¿no? El Día de la Patria Vasca es el Día de la Resurrección, en cierto modo, ¿no? Hay una suerte de transferencia de religiosidad y las regiones de Euskadi que tenían mayores tasas de práctica católica, que eran las zonas euskaldunes, son las que migran hacia el ámbito de H. Bildu, hacia el ámbito nacionalista más extremo en este caso. Evidentemente, la cuestión de la matización regional es una gran aportación. Una cuestión solo de la proyección demográfica. Claro, es una proyección demográfica que se hace sobre solo dos variables, que es la tasa de natalidad y la distribución religiosa en la actualidad. ¿Cuántos factores pueden influir en una proyección a 50 años? Pues tantos como la propia historia de la humanidad nos refleja. Pero en cierto modo no me tomo al pie de la letra lo que refleja esa estadística, sino que en cierto modo nos hace pensar que efectivamente la secularización tiene una correlación importante con la tasa de natalidad, de tal manera que es lógico pensar que los contextos en el presente secularizados se hacen más pequeños a nivel demográfico, están perdiendo fuerza demográfica, mientras que los contextos religiosos, pensamos en el África subsahariana, en América Central, tienden a proyectar su tasa de natalidad. Y la última reflexión que hacía, totalmente de acuerdo, de hecho, tanto en la tesis como en el libro está más analizado cómo ese español que migra del campo, de un pueblo, el cual toda la vida del pueblo está estructurada en torno al campanario de la iglesia y en torno a la vida social de la iglesia, viene a una barriada de Madrid en la que no hay iglesia, en la que tiene que coger transporte o ir andando hacia la iglesia más cercana, lo que en cierto modo le hace salir de manera drástica y violenta de un universo religioso del que quizá no quería haber salido en su momento, ¿no? Y aquí hay estadísticas interesantes, en la tesis están todas recogidas, en el libro también hago mención a alguna de ellas, a la diferencial distribución en los años 60, eso sí que está recogido, entre las parroquias del centro de Madrid y los suburbios de Madrid, ¿no? La distribución entre curas por habitantes, por número de habitantes, que hay una diferencia drástica y esencial. Así que muchísimas gracias por estas matizaciones que nos ayudan también a detenernos más brevemente, más detenidamente en cuestiones ya mencionadas. Gracias. Santiago. Pues también me sumo al coro de agradecidos por la ponencia que me ha parecido magistral y también muy reveladora. Y tengo algunas cuestiones. Como has explicado muy bien, hace un siglo que en España no hay violencia, aunque la secularización es galopante, se ha multiplicado. ¿Hay en el proceso, la pregunta es, en el proceso de la secularización, ¿hay algún factor interno que elimine la violencia
o la violencia o la ausencia de violencia en la sociedad y en el diálogo de quienes creen y no creen, etcétera, forma parte de procesos más generales o ajenos, digamos, al... Bueno, esto es una cosa. Y después también si esa violencia física, digamos, o brutal asociada, pues no sé, al año 35, 37, a 1909, a la 36-39, se convierte en una violencia difusa, es decir, aquel que sigue siendo creyente en la vida cotidiana, puesto que es una minoría, queda sometido al escarnio, a la mofa o sencillamente a que sus creencias sobresalen en un mar de indiferencia o de algo ajeno a la religión y por tanto puede ser también como visto en esa clave hostil, ¿no? Y luego por último, en cuanto a esta estadística de SM que has dicho, claro, a mí es que a veces las estadísticas me dejan perplejo. Si en vez de preguntar si es la Iglesia, bueno, no sé si se pregunta directamente, en cualquier caso sale, pero ¿es Cáritas la institución que los jóvenes menos valoran en la sociedad española? La respuesta es claramente no. Pero lo cual también lleva a preguntar por qué es la Iglesia una institución tan poco valorada, ¿no? Quiero decir que esto, como muy bien has explicado, es muy poliédrico, tiene un montón de factores y quizá los razonamientos como muy, no sé, ¿no? Como el desplome, que también has dicho que esto está en tela de juicio, etcétera, pues son poco sostenibles. Pero bueno, me interesa tu precisión. Muchísimas gracias por las preguntas, que son también muy relevantes. La primera cuestión es muy relevante, que es el tema de la ausencia de violencia religiosa, al menos explícita, durante los años 60-70, a partir de los años 60-70, que es cuando sucede realmente el proceso de secularización. Claro, realmente las lógicas que están detrás, las lógicas que nos ayudan a explicar y que no ameritarían más detenimiento, son unas lógicas muy distintas. Lo que impera en el año 60-70 es la sociedad de consumo, que en cierto modo tiende a promover una suerte de indiferencia hacia gran parte de los ámbitos de la realidad. Es una lógica muy distinta a la lógica del liberalismo y de los movimientos proletarios que quieren buscar su espacio en la sociedad quitándoselo a la Iglesia, que en ese momento, en el siglo XIX, la Iglesia era una institución que evidentemente tenía mucho espacio en el mundo social y en el mundo político. Estamos hablando de contextos y de ciclos totalmente distintos. También el hartazgo de la violencia en esta generación, que es posguerra civil, lo hacía como una hipótesis poco plausible. Y otro elemento fundamental, la memoria colectiva del pueblo español ha sido ingrata con la complejidad de la experiencia del catolicismo en los años 60-70. Evidentemente la Iglesia Católica apoyó el régimen franquista, que tendríamos también que hablar, ¿no? A nivel historiográfico, pero la Iglesia Católica en el franquismo es una realidad muy plural, muy diversa y muy compleja. Todo el mundo tiene claro que la Iglesia Católica apoyó a Franco, por hablar muy llanamente, pero se nos olvida gran parte de la inmensidad de la realidad católica en los años 50, 60, 70, en la que la Iglesia protegía a los sindicalistas en la acción católica, en la que la Iglesia se ganó el respeto de gran parte del pueblo y de gran parte de las voces más anticlericales de la primera oleada de secularización, como el Partido Comunista, ¿no? Que en cierto modo esto posibilita el pacto de la transición, ¿no? En el que se quiere hacer de la cuestión religiosa que no sea una cuestión en sí misma. De tal manera que todos tenemos claro que ha pervivido, por eso digo que es una memoria ingrata, ha pervivido la realidad de que la Iglesia apoyó a Franco, pero no ha pervivido la realidad de la complejidad del catolicismo en la época del franquismo, que es amplia, diversa, es una Iglesia en profunda transformación, una Iglesia muy plural, que la memoria colectiva, pues en cierto modo no ha recogido. Violencia difusa, pues podríamos debatir. Se ha eliminado esa antirreligión, esa violencia explícita, pero sin duda una de las características que sigue definiendo a la sociedad española no es solo la secularización, sino el secularismo, que en gran parte de voces públicas, en gran parte de la opinión publicada, mediática, sigue teniendo gran presencia, ¿no? Hay una corriente fuerte en el debate público secularista, que definiríamos como aquella que en el fondo desea que las religiones desaparecieran, en el fondo, ¿no? Y que ven como todo lo religioso algo peligroso, algo en cierto modo vinculado a lo retrógrado, a la involución.
una cuestión que ha sido superada en otros contextos como Francia o como Italia, en el que el pensamiento católico es leído por pensadores de un lado, de otro. Hay un debate, creo que más fructífero. Han superado ese momento que en España sigue impregnando parte no solo del pensamiento intelectual, el secularismo, sino también del día a día de la población, de una visión negativa en España sobre las religiones, ¿no?, que podemos debatir, y sobre todo sobre la Iglesia Católica. Y que asocia, muy interesante, la cuestión cuantitativa. Evidentemente, los datos nos permiten acercarnos a la realidad, pero pervierten la realidad. Decir que los jóvenes no confían en la Iglesia Católica, posiblemente, si lo complementamos con un cualitativo, nos dirán que los jóvenes no confían en lo que ven que es la Iglesia Católica. Cáritas es la Iglesia Católica, como tantísimas cosas que son la Iglesia Católica. Ellos entenderán, posiblemente, que la Iglesia Católica pues son obispos que hablan en los medios, y la proyección y los estereotipos que decíamos, ¿no?, de muchas de esas declaraciones que rondan. Esa es la imagen. Por eso es tan interesante, para entender la secularización, este proceso se ha analizado mucho desde la vertiente de las estadísticas, de la demografía, de las cuantitativas, de las ideas cuantitativas. Yo, por el contrario, abogo por una interpretación cualitativa de la secularización. Es decir, ir a la gente y preguntarle, si yo a usted le digo Iglesia Católica, ¿qué le viene a la cabeza? ¿Qué le genera confianza? Desconfianza. Evidentemente, esto nos da una realidad mucho más matizada. Por ejemplo, España, en este informe SM, y ya termino en este informe SM, España aparecía como uno de los países con mayor número de jóvenes ateos, según los datos estadísticos. Se complementó esta cuestión con un estudio cualitativo, y claro, la gente cuando decía ateo es que lo que quería decir es que no quería ser identificado como católico bajo ningún concepto. No significa ateo con una visión filosófica materialista de la existencia. ¿Sí? Entonces, entre lo que preguntamos, lo que entienden y responden aquellos que son entrevistados, pues evidentemente hay un abismo que el cualitativo y no tanto el cuantitativo nos ayuda a saltar, nos ayuda a sortear. Muchas gracias. Tenemos que terminar. Es que hay gente que tiene que marcharse afuera. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias a todos, a todas. Tiene la palabra Antes de iros, que tenemos que... Decano del Estudio en General. Bueno, en primer lugar, agradecer a don José Carlos Martín de la Hoz la espléndida organización de estas jornadas, que nos ha dejado impresionado, de Historia de la Iglesia del Departamento de esta materia del Estudio Generale de la prelatura del Opus Dei. Agradecer, no sé si están aquí presentes las autoridades del campus de Madrid, de la Universidad de Navarra, que nos ha acogido con tanta generosidad y nos ha dado un café break bastante. Y qué decir del interés generado por parte de los ponentes, de todos, ¿no? A los que no somos expertos, como yo, nos ha abierto campos de interés realmente grandes, ¿no?, en relación con la confianza en la Iglesia. Por último, quería decir que en la intervención de doña Marta Vizcaíno de ayer, jefa de la sección de oro de la Biblioteca Nacional Española, nos decía que don José Carlos va todos los viernes allí a estudiar, a trabajar. O sea, es un ejemplo de cómo un buen profesor tiene que dedicar tiempo al estudio y a esto. O sea que esto es un buen ejemplo para todos: estudio, investigación, escribir o por lo menos asimilar algo externo. Damos por clausuradas estas segundas jornadas de Historia de la Iglesia. Nos emplazamos para el año que viene. Está convocada para la tercera, para noviembre del 25, y don José Carlos nos mandará información sobre los distintos seminarios del Ateneo. Muy bien.